Nadia, esta noche no te hablo como dueño, sino como un hombre que ya no acepta leyes injustas. El sol del mediodía caía implacable sobre las calles empedradas de El Cairo, creando ondas de calor que danzaban entre los puestos del gran mercado como espíritus inquietos. El año 1347 había traído consigo no solo las caravanas cargadas de sedas orientales y especias aromáticas, sino también una época de incertidumbre que se respiraba en el aire denso del zoco. Entre el bullicio de comerciantes que pregonaban sus mercancías y el tintineo constante de monedas que cambiaban de mano, se alzaba la figura encorvada de Ahmad ibn Yusuf, un hombre que una vez había sido próspero y respetado entre los mercaderes de especias de la ciudad. Sus manos temblorosas aferraban un pequeño saquillo de cuero que contenía los últimos granos de azafrán que le quedaban, aquellas hebras doradas que en tiempos mejores habían sido su orgullo y la fuente de su fortuna. Ahmad tenía 52 años, pero los últimos meses de desesperación habían añadido décadas a su apariencia. Su barba, antes cuidadosamente arreglada y perfumada con aceites nobles, ahora colgaba descuidada y grisácea sobre su túnica que mostraba los signos evidentes de días mejores. Los ojos, que una vez brillaron con la astucia del comerciante exitoso, ahora reflejaban únicamente el terror de un hombre que había perdido todo y se aferraba desesperadamente a lo poco que le quedaba por perder. El puesto de especias de Ahmad, ubicado en una de las esquinas más codiciadas del mercado principal, había sido durante años un punto de encuentro para los compradores más exigentes de la ciudad. Las jarras de cerámica azul contenían canela de Ceilán, cardamomo de las tierras lejanas de la India, jengibre seco que perfumaba el aire con su aroma punzante, y aquellas preciadas hebras de azafrán que valían más que su peso en oro. Pero ahora, la mayoría de esas jarras permanecían vacías, sus fondos apenas cubiertos por los restos de lo que una vez fue un inventario próspero. La caída de Ahmad había comenzado 6 meses atrás, cuando una de las caravanas más importantes en las que había invertido la mayor parte de su capital fue atacada por bandidos en el desierto entre Damasco y El Cairo. 300 libras de especias finas, suficientes para mantener su negocio durante 2 años, se perdieron en una noche de violencia que no solo destruyó su mercancía, sino también su reputación entre los prestamistas de la ciudad. Los hombres de dinero de El Cairo eran conocidos por su generosidad cuando los negocios florecían, pero su crueldad se volvía legendaria cuando llegaba el momento de cobrar las deudas. Hakim al-Qasimi, el prestamista más temido del barrio de los comerciantes, había sido inicialmente comprensivo con la situación de Ahmad. Su voz suave y sus modales refinados habían tranquilizado al mercader arruinado cuando le explicó que entendía perfectamente que los asaltos a las caravanas eran riesgos del comercio que cualquier hombre de negocios debía asumir. Sin embargo, esa comprensión había durado exactamente 30 días, el plazo original acordado para el pago de la deuda de 200 dinares de oro que Ahmad había contraído para financiar aquella caravana maldita. «Mi querido Ahmad», había dicho Hakim durante su última visita al puesto de especias, apenas 3 días atrás, mientras sus 2 guardaespaldas permanecían silenciosos pero amenazadores a sus costados. La paciencia es una virtud que Alá premia, pero también la justicia es uno de sus atributos sagrados. Han pasado ya 5 meses desde que tu deuda venció, y mis propios acreedores comienzan a preguntarme ¿por qué permito que un hombre me falte al respeto de esta manera? Ahmad recordaba cómo había sentido que las piernas le temblaban mientras escuchaba esas palabras pronunciadas con la misma delicadeza con la que se pronuncia una sentencia de muerte. Hakim al-Qasimi no era un hombre que hiciera amenazas vacías. Su reputación en El Cairo se había forjado a través de décadas de cobrar deudas por métodos que preferían no mencionarse en voz alta, pero que todos conocían.
Hombres prósperos habían desaparecido durante la noche después de fallarle a Hakim, y sus familias habían aprendido a no hacer preguntas incómodas sobre su paradero. Te concedo una última oportunidad por respeto a los años de amistad que nos unen, había continuado Hakim, ajustando los anillos de oro que decoraban sus dedos gordos. Tienes exactamente una semana para reunir los 200 dinares que me debes, más los intereses acumulados durante estos meses de retraso. Son otros 100 dinares por mi paciencia. Si no puedes cumplir con este plazo final, me veré obligado a tomar medidas que prefiero no describir, pero que tú conoces perfectamente. Ahmad había asentido con la cabeza como un condenado acepta su sentencia, sabiendo que reunir 300 dinares de oro en una semana era tan imposible como tocar las estrellas con las manos. Sus contactos entre los comerciantes se habían agotado después de meses de súplicas infructuosas. Los pocos amigos que le quedaban habían comenzado a evitar su mirada cuando se cruzaban en las calles del mercado. Incluso su hermano menor, Rashid, quien trabajaba como escriba en el palacio del sultán, había dejado de responder a sus mensajes desesperados pidiendo ayuda. La única posesión de valor que le quedaba a Ahmad era lo que más amaba en este mundo, su hija Nadia. A los 19 años, ella representaba todo lo que había quedado de bueno en su vida después de que su esposa Fátima muriera de fiebre 3 años atrás. Nadia había heredado la belleza serena de su madre, pero también algo más precious aún, una inteligencia excepcional que Ahmad había cultivado en secreto, desafiando las convenciones sociales que dictaban que las mujeres no debían recibir una educación formal. Durante años, Ahmad había contratado discretamente a un anciano erudito llamado Ibn Masarra para que visitara su casa durante las tardes y enseñara a Nadia los misterios de las matemáticas, la astronomía, la filosofía y la poesía. El viejo maestro, que había servido en las bibliotecas de Córdoba antes de refugiarse en el Cairo, había quedado asombrado por la rapidez con la que la joven absorbía conocimientos que desafiaban a estudiosos con décadas de experiencia. Tu hija posee una mente que ocurre una vez en cada generación, le había dicho Ibn Masarra a Ahmad durante una de sus últimas lecciones antes de que las dificultades económicas obligaran al mercader a prescindir de sus servicios. Nadia comprende conceptos de astronomía que yo tardé años en dominar. Puede recitar de memoria tratados completos de Al-Kindi y Al-Farabi. En un mundo diferente, ella sería reconocida como una de las mentes más brillantes de su tiempo. Pero este no era un mundo diferente y la brillantez de Nadia, por extraordinaria que fuera, no podía convertirse en dinares de oro para salvar la vida de su padre. Ahmad había pasado las últimas 3 noches sin dormir, caminando por su modesta casa como un fantasma atormentado, contemplando la única solución que se presentaba ante él como un abismo de horror y desesperación. El mercado de esclavos de El Cairo operaba en una sección específica del Gran Zoco, separada por cortinas de tela gruesa, que no lograban ocultar completamente los sonidos que emanaban de su interior. Ahmad nunca había puesto un pie en ese lugar durante todos sus años como comerciante. La idea de comerciar con seres humanos le había resultado siempre repugnante, una práctica que asociaba con hombres sin honor ni escrúpulos. Pero ahora, mientras caminaba lentamente hacia esas cortinas que parecían marcar la frontera entre la civilización y la barbarie, se daba cuenta de que la desesperación podía transformar incluso al hombre más honorable en algo que él mismo habría despreciado apenas unos meses atrás. Ibrahim al-Andalusi, el tratante de esclavos más prominente del mercado, era un hombre corpulento, cuya riqueza se evidenciaba en cada detalle de su apariencia. Sus túnicas de seda fina estaban bordadas con hilos de oro, y sus dedos mostraban anillos con piedras preciosas que capturaban y reflejaban la luz del sol como pequeñas estrellas atrapadas en metal precioso. Su barba negra,
cuidadosamente peinada y perfumada, enmarcaba un rostro que había aprendido a mostrar exactamente la expresión que cada situación requería. Compasiva para los vendedores desesperados, severa para los esclavos problemáticos, aduladora para los compradores potenciales. Ahmad ibn Yusuf, había dicho Ibrahim, cuando el mercader arruinado se acercó tímidamente a su puesto, reconociendo inmediatamente a uno de los comerciantes que había caído en desgracia. ¡Qué sorpresa verte por estos lugares! He escuchado rumores sobre tus dificultades recientes. ¿En qué puedo ayudar a un hermano comerciante en tiempos difíciles? La conversación que siguió se desarrolló como una danza macabra entre dos hombres que entendían perfectamente el juego que se estaba jugando, aunque solo uno de ellos tenía experiencia en sus reglas crueles. Ibrahim escuchó con aparente compasión mientras Ahmad explicaba su situación, asintiendo comprensivamente ante cada detalle del desastre financiero que había destruido la vida del mercader de especias. La vida puede ser terriblemente injusta con los hombres honorables, comentó Ibrahim después de escuchar toda la historia. Conozco bien a Hakim al-Qasimi y sus métodos. No es un hombre que haga amenazas vacías, mi querido Ahmad. Si no cumples con el plazo que te ha dado, las consecuencias serán definitivas. Ahmad había sentido cómo se le secaba la boca cuando finalmente pronunció las palabras que habían estado atormentándolo durante días. He venido a preguntarte sobre la posibilidad de encontrar un comprador para mi hija Nadia. El silencio que siguió pareció extenderse durante una eternidad. Ibrahim estudió el rostro de Ahmad con la misma atención con la que un joyero examina una gema potencialmente valiosa, calibrando no solo el valor de la mercancía ofrecida, sino también el grado de desesperación del vendedor. Entiendo, dijo finalmente Ibrahim, su voz adoptando el tono profesional que reservaba para las transacciones serias. Háblame de ella. Edad, apariencia, habilidades, educación. En este mercado, los detalles determinan el precio. Ahmad había sentido que algo se moría dentro de él mientras describía a su hija como si fuera ganado en un mercado. Cada palabra que pronunciaba parecía arrancarle un pedazo del alma, pero la imagen de Hakim al-Qasimi y sus guardaespaldas lo obligaba a continuar. Habló de la belleza de Nadia, de sus ojos verdes heredados de su difunta madre, de su piel suave como la seda, de su cabello negro que caía como una cascada hasta su cintura. Mencionó su educación extraordinaria, aunque sabía que para algunos compradores eso podría ser más una desventaja que una virtud. Una joven educada puede ser problemática para algunos compradores, había comentado Ibrahim, confirmando los temores de Ahmad, pero para el cliente adecuado, especialmente alguien que aprecie la inteligencia, además de la belleza, podría representar un precio excepcional. Déjame ser directo contigo, Ahmad. Una joven de 19 años, virgen, bella y educada, podría alcanzar fácilmente 500 dinares en el mercado privado. El corazón de Ahmad había dado un vuelco al escuchar esa cifra. 500 dinares no solo cubrirían su deuda con Hakim, sino que le permitirían reconstruir su negocio y volver a la prosperidad. Pero antes de que pudiera sentir alivio, Ibrahim había continuado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sin embargo, esa sería la situación ideal, vendiendo a un comprador privado después de varias semanas de negociaciones cuidadosas. Tu problema, querido Ahmad, es que necesitas dinero inmediatamente. Cuando un vendedor está desesperado, los precios bajan considerablemente. Además, tendríamos que manejar esto con extrema discreción para proteger tu reputación en la comunidad. Ahmad había sentido cómo se desplomaban sus esperanzas mientras Ibrahim explicaba las realidades del mercado de emergencia. En una venta rápida y discreta, Nadia no alcanzaría más de 200 dinares, apenas suficiente para cubrir la deuda original sin considerar los intereses acumulados.
Y eso suponiendo que Ibrahim pudiera encontrar un comprador dispuesto a pagar incluso esa cantidad por una esclava, sobre la cual no podía hacer publicidad abierta debido a las circunstancias particulares de la venta. Hay otra posibilidad, había dicho Ibrahim después de un largo silencio, su voz adoptando un tono confidencial. El sultán Khalid al-Mansur ha estado buscando nuevas adiciones para su harén. Su representante, el eunuco Yusuf al-Majid, viene regularmente a inspeccionar la mercancía disponible. Si tu hija impresiona al sultán, el precio podría ser considerable. La idea de que su Nadia terminara en el harén del sultán había aterrorizado y tentado a Ahmad en igual medida. Por una parte, el harén imperial era conocido por el lujo y la seguridad que ofrecía a sus habitantes. Las mujeres del sultán vivían en palacios de mármol, vestían sedas finas y comían los manjares más exquisitos del reino. Por otra parte, Ahmad sabía que entrar al harén significaba desaparecer del mundo para siempre, convertirse en una posesión más entre las muchas que adornaban la vida del soberano. El representante del sultán estará aquí mañana por la tarde, había continuado Ibrahim, interpretando correctamente el conflicto que se reflejaba en el rostro de Ahmad. Si decides seguir adelante con esto, tendrías que traer a tu hija temprano en la mañana para que pueda ser preparada adecuadamente para la inspección. El sultán es exigente en cuanto a la presentación. Ahmad había regresado a su casa esa noche sintiéndose como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Nadia lo había recibido con la sonrisa cálida que siempre iluminaba su rostro cuando su padre regresaba del mercado, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba sobre su vida. Ella había pasado el día leyendo uno de los tratados de astronomía que Ibn Masarrá le había regalado antes de partir, y sus ojos brillaban con entusiasmo mientras le contaba a su padre sobre los descubrimientos que había hecho sobre el movimiento de las estrellas. Padre, ¿sabías que los antiguos astrónomos de Bagdad calcularon la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa? Le había dicho mientras servía la modesta cena, que consistía principalmente en pan, aceitunas y un poco de queso de cabra. Sus mediciones diferían de la realidad por menos de 200 millas. Es extraordinario pensar que hace siglos, hombres con instrumentos simples pudieron comprender verdades sobre nuestro mundo que muchos contemporáneos nuestros ni siquiera imaginan. Ahmad había intentado responder con el entusiasmo de siempre ante las pasiones intelectuales de su hija, pero las palabras se le atascaban en la garganta como ceniza. ¿Cómo podía explicarle que toda esa sabiduría, toda esa belleza de mente que tanto amaba en ella, estaba a punto de convertirse en el precio de su propia supervivencia? ¿Cómo podía decirle que el padre que la había educado para valorar el conocimiento y la dignidad estaba considerando venderla como ganado para salvar su propia piel? La noche había pasado en vela para Ahmad, que permaneció sentado en el pequeño patio de su casa contemplando las estrellas que tanto fascinaban a Nadia. Cada constelación que reconocía le recordaba las tardes en las que había observado a su hija aprender sus nombres y posiciones con la alegría de un niño descubriendo tesoros ocultos. La Osa Mayor, que Nadia llamaba las 7 hermanas que nunca se separan. Orión, el cazador cuyo cinturón había servido de guía a generaciones de navegantes. Venus, el planeta que su hija había aprendido a distinguir de las estrellas por su brillo constante y su posición cambiante. Al amanecer, Ahmad había tomado su decisión, no porque hubiera encontrado valor o esperanza, sino porque había agotado todas las alternativas y el tiempo se había convertido en su enemigo más implacable. Se acercó suavemente al aposento de Nadia, donde ella dormía con la serenidad de quien no conoce aún la crueldad del mundo. Sus pestañas largas proyectaban sombras delicadas sobre sus mejillas,
y su respiración tranquila movía apenas los mechones de cabello negro que habían escapado de la trenza que siempre llevaba para dormir. Nadia, había susurrado, sintiendo que cada palabra era como tragar vidrio molido. Despierta, hija mía, necesitamos hablar. Los ojos verdes de Nadia se habían abierto lentamente, y por un momento había sonreído con la confianza absoluta de una hija que sabe que su padre la protegerá de todos los males del mundo. Pero esa sonrisa se había desvanecido gradualmente mientras escuchaba las palabras entrecortadas con las que Ahmad intentaba explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable, hacer comprensible una decisión que él mismo no podía comprender completamente. No hay otra manera, Nadia, había concluido finalmente, evitando mirar directamente a los ojos de su hija porque no podía soportar ver cómo se desmoronaba la confianza que había sido el fundamento de su relación durante 19 años. Si no pago esta deuda, Hakim me matará, y entonces tú quedarás completamente sola, sin protección, sin recursos. Al menos de esta manera estarás segura. El harén del sultán no es una prisión común. Es un lugar de lujo, de respeto. Las lágrimas que había visto brotar de los ojos de Nadia habían sido como puñales en el corazón de Ahmad. Pero lo que más lo había destrozado no había sido el llanto, sino la comprensión madura que había visto crecer en el rostro de su hija. Nadia no era una niña que pudiera ser consolada con promesas vacías o explicaciones simplificadas. Su educación excepcional le permitía entender exactamente la naturaleza de lo que estaba sucediendo, las fuerzas económicas y sociales que habían convergido para hacer de ella una mercancía. «Entiendo, padre», había dicho finalmente con una voz que sonaba décadas más vieja que la de la joven que había despertado minutos antes. «Entiendo que no tienes elección. Y entiendo que esto te está matando tanto como a mí. Pero también entiendo que protestar no cambiará nada, y que hacer esto más difícil para ti no mejorará mi situación». Esas palabras, pronunciadas con una dignidad que habría envidiado un filósofo estoico, habían terminado de romper el corazón de Ahmad. Su hija, educada para ser libre, había demostrado más sabiduría y valor en un momento de crisis que él había mostrado en meses de desesperación. Ahora, mientras caminaban juntos por las calles del mercado hacia el puesto de Ibrahim al-Andalusi, Ahmad sentía que cada paso lo alejaba no solo de su hija, sino de cualquier posibilidad de redención. Nadia caminaba a su lado en silencio, vestida con su mejor túnica azul, la que había sido de su madre y que Ahmad había guardado cuidadosamente para ocasiones especiales. Su cabello estaba arreglado en una trenza elaborada que resaltaba la elegancia natural de sus rasgos. Pero sus ojos verdes, que normalmente brillaban con curiosidad y alegría, ahora reflejaban una tristeza profunda que parecía haber envejecido su alma. El mercado estaba más bullicioso que nunca, como si la vida normal del comercio quisiera burlarse de la tragedia personal que se desarrollaba entre sus puestos. Los vendedores pregonaban sus mercancías con voces potentes. Los compradores regateaban con entusiasmo. Los niños corrían entre las multitudes persiguiendo palomas o mendigando monedas a los extranjeros bien vestidos. Todo ese torrente de vida cotidiana continuaba su curso natural, ajeno al hecho de que un padre estaba a punto de entregar a su hija a la esclavitud. Cuando llegaron finalmente al puesto de Ibrahim al-Andalusi, el tratante de esclavos los estaba esperando con una sonrisa profesional que se intensificó notablemente cuando vio a Nadia. Sus ojos experimentados la evaluaron rápidamente desde la cabeza hasta los pies, calculando precio y posibilidades como un comerciante examina una tela fina. «Ah, Ahmad, mi querido amigo», había dicho Ibrahim con la familiaridad falsa que caracterizaba a los hombres de su profesión. «Y esta debe ser la encantadora Nadia de la que tanto me has hablado.
Verdaderamente su belleza supera incluso tu descripción generosa. El cumplido había sonado obsceno en los oídos de Ahmad, pero Nadia había respondido con una inclinación cortés de cabeza, manteniendo la dignidad que su educación le había enseñado incluso en circunstancias que habrían quebrado a personas menos preparadas mentalmente. El representante del sultán llegará dentro de una hora, había continuado Ibrahim, dirigiéndose principalmente a Ahmad, pero sin dejar de observar a Nadia con ojos calculadores. Será mejor que la preparemos adecuadamente para la presentación. En mi experiencia, los detalles menores pueden significar la diferencia entre una venta exitosa y una oportunidad perdida. Lo que siguió fue una experiencia humillante que Ahmad recordaría por el resto de sus días como el momento en que perdió definitivamente cualquier vestigio de respeto por sí mismo. Ibrahim había guiado a Nadia detrás de una cortina donde varias mujeres esclavas, experimentadas en preparar mercancía para la inspección, la habían bañado, perfumado, maquillado y vestido con ropas diseñadas específicamente para resaltar sus atractivos físicos. Cuando Nadia había reaparecido una hora después, Ahmad había sentido que miraba a una extraña. Las ropas vaporosas de seda que ahora llevaba revelaban más de lo que ocultaban. Su cabello caía suelto en ondas brillantes que enmarcaban un rostro realzado por cosméticos aplicados con maestría profesional. Pero lo que más había perturbado a Ahmad no había sido la transformación física de su hija, sino la expresión de sus ojos, una mezcla de resignación y determinación que parecía haber aceptado completamente su destino. El eunuco Yusuf al-Majid había llegado puntualmente, como era costumbre en todos los asuntos relacionados con el sultán Khalid al-Mansur. Era un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, pero con la constitución suave que caracterizaba a los hombres de su condición. Su rostro imberbe y sus modales refinados contrastaban con la autoridad absoluta que ejercía como representante personal del soberano en cuestiones relacionadas con el harén imperial. Ibrahim, mi viejo amigo, había saludado Yusuf con la confianza de quien realiza transacciones regulares y mutuamente beneficiosas. He escuchado rumores sobre una adquisición especial que has preparado para la consideración de nuestro señor el sultán. Espero que no hayas exagerado sus cualidades, como sueles hacer cuando el precio que esperas es particularmente alto. La presentación de Nadia se había desarrollado como una ceremonia ritualizada que tanto Ahmad como su hija observaron desde perspectivas completamente diferentes. Para Ahmad, cada momento había sido una agonía de humillación y arrepentimiento. Para Nadia, cada segundo había representado un paso más hacia un futuro que había aceptado con la sabiduría de quien comprende que la resistencia inútil solo multiplica el sufrimiento. Yusuf había examinado a Nadia con la meticulosidad de un experto en arte, evaluando una obra maestra potencial. Había revisado sus dientes, la textura de su piel, la forma de sus manos, la gracia de sus movimientos cuando le pidió que caminara en círculo. Pero lo que realmente había capturado su atención había sido la conversación que mantuvo con ella, una prueba que no todos los representantes del sultán realizaban, pero que Yusuf consideraba esencial para las adquisiciones destinadas al harén personal del soberano. «Dime, joven Nadia», había preguntado Yusuf con una voz que combinaba autoridad y cortesía. «¿Qué opinas sobre la posición de Venus en el cielo nocturno durante esta época del año?» La pregunta había sorprendido tanto a Ahmad como a Ibrahim, quienes esperaban interrogatorios más convencionales sobre habilidades domésticas o talentos musicales. Pero Nadia había respondido sin vacilación, explicando no solo la posición actual del planeta, sino también sus patrones de movimiento a lo largo del año y las razones astronómicas detrás de su brillantez característica. La conversación que siguió
había revelado la extraordinaria educación de Nadia de una manera que ninguna demostración física habría logrado. Yusuf, que había servido en la corte imperial durante más de 20 años y había conocido a muchas de las mentes más brillantes del reino, había quedado genuinamente impresionado por la profundidad y precisión del conocimiento que la joven mostraba en temas que la mayoría de las mujeres de su época ni siquiera sabían que existían. «Extraordinario», había murmurado Yusuf después de escuchar a Nadia recitar de memoria pasajes completos de tratados de Al-Kindi sobre la naturaleza de la luz y las estrellas. «Verdaderamente extraordinario. En mis años de servicio, raramente he encontrado una combinación tan excepcional de belleza física e inteligencia cultivada». El precio que Yusuf había ofrecido finalmente por Nadia había dejado sin aliento incluso a Ibrahim, experimentado como estaba en las fluctuaciones del mercado de esclavos de lujo. 300 dinares de oro, pagaderos inmediatamente, más un caballo árabe de pura sangre valorado en otros 100 dinares. Era una suma que colocaba a Nadia entre las adquisiciones más costosas que el harén imperial había realizado en años recientes. Pero para Ahmad, que había escuchado la negociación como un hombre escucha los detalles de su propia condena a muerte, el precio no representaba alivio, sino la confirmación final de que había vendido lo más precioso de su vida por dinero. El hecho de que fuera suficiente dinero para pagar sus deudas y reconstruir su negocio no aliviaba en absoluto el peso de lo que había perdido para obtenerlo. Los preparativos finales se habían desarrollado con la eficiencia impersonal de una transacción comercial cualquiera. Yusuf había entregado el oro prometido, Ibrahim había preparado los documentos que transferían legalmente la propiedad de Nadia al sultán, y los guardias imperiales que acompañaban siempre al eunuco habían tomado posición para escoltar a la nueva adquisición hasta el palacio. El momento de la despedida entre padre e hija había sido presenciado por decenas de curiosos que se habían congregado alrededor del puesto de Ibrahim, atraídos por la magnificencia inusual de la transacción y la presencia de representantes del sultán en el mercado de esclavos. Pero para Ahmad y Nadia el mundo había desaparecido, reduciéndose únicamente a sus dos figuras enfrentadas por última vez como padre e hija libre. «Perdóname», había susurrado Ahmad, sus palabras apenas audibles entre el ruido del mercado. «Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte. Perdóname por haberte fallado cuando más me necesitabas». Nadia había respondido con una sonrisa que había logrado ser tanto desgarradora como reconfortante, un gesto que demostraba una madurez emocional que superaba largamente sus 19 años de edad. «No hay nada que perdonar, padre», había dicho con una voz firme que contrastaba con las lágrimas que rodaban silenciosamente por sus mejillas. «Hiciste lo que pudiste con las opciones que tenías. Y me diste algo que ninguna circunstancia podrá quitarme jamás, una educación que me permite entender el mundo y mi lugar en él. Eso me dará fuerza sin importar lo que venga». Las cadenas que los guardias colocaron en las muñecas de Nadia habían sido forjadas en oro, una cortesía hacia su nuevo estatus como propiedad imperial, pero seguían siendo cadenas. El sonido metálico que produjeron al cerrarse había resonado en los oídos de Ahmad como el tañido de campanas funerarias, marcando no solo la pérdida de su hija, sino también la muerte de cualquier ilusión que hubiera tenido sobre su propia dignidad como hombre y como padre. Mientras veía alejarse la comitiva imperial, llevándose a Nadia hacia su nueva vida de lujo y cautiverio, Ahmad se había dado cuenta de que aunque había salvado su vida y saldado sus deudas, había perdido algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero podría compensar jamás. El oro que ahora llevaba en su bolsa le quemaba las manos como carbones encendidos,
recordándole con cada contacto el precio terrible que había pagado por su supervivencia. El mercado continuaba su actividad normal alrededor de él, pero Ahmad permanecía inmóvil en el mismo lugar donde había entregado a su hija, contemplando el espacio vacío que ella había ocupado momentos antes, preguntándose si algún día podría perdonarse a sí mismo por haber elegido vivir sin honor en lugar de morir con dignidad. En la distancia, la comitiva que llevaba a Nadia hacia el palacio del sultán se perdía entre las multitudes y el polvo del camino, llevándose con ella no solo a la joven más extraordinaria que Ahmad había conocido jamás, sino también cualquier posibilidad de que él pudiera volver a mirarse en un espejo, sin sentir asco por el hombre que vería reflejado en él. El palacio del sultán Khalid al-Mansur se alzaba como una ciudad dentro de la ciudad, sus muros de piedra caliza y mármol reflejando los últimos rayos del sol vespertino, cuando la comitiva imperial cruzó finalmente las imponentes puertas de bronce, decoradas con intrincados arabescos que narraban las victorias militares de generaciones pasadas. Nadia, sentada en el interior de una litera cerrada por cortinas de seda, bordadas con hilos de oro, sintió cómo el mundo exterior se desvanecía gradualmente hasta convertirse en un eco distante de voces, ruidos de cascos sobre piedra pulida y el tintineo constante de las armas ceremoniales de los guardias que marchaban en formación perfecta alrededor de su transporte. La primera impresión que tuvo del interior del palacio fue olfativa antes que visual. Una mezcla embriagadora de incienso de sándalo, agua de rosas, perfumes exóticos procedentes de las Indias lejanas y el aroma penetrante de especias costosas que impregnaba cada superficie, cada tapiz, cada rincón de aquella residencia imperial que albergaba a más de 1000 personas entre cortesanos, sirvientes, guardias, eunucos, escribas y las numerosas esposas y concubinas que formaban el legendario harén del sultán. Era un universo completamente aislado del mundo exterior, donde las reglas que gobernaban la vida cotidiana de El Cairo parecían no tener validez alguna, reemplazadas por protocolos ancestrales, jerarquías complejas y rituales de etiqueta que se habían transmitido de generación en generación durante siglos de dominación otomana. Mustafa ibn Yusuf, el eunuco jefe que había negociado personalmente la compra de Nadia en el mercado, caminaba ahora con paso ceremonioso por los amplios corredores del palacio, dirigiendo con gestos precisos y autoritarios a los sirvientes que se encargaban de escoltar a la nueva adquisición hacia los aposentos del harén. Su figura imponente, vestida con túnicas de seda púrpura que denotaban su alto rango dentro de la jerarquía palatina, proyectaba una sombra alargada sobre los suelos de mármol pulido, mientras sus sandalias bordadas producían un eco rítmico que se multiplicaba entre las columnas de mármol rosa que sostenían los techos abovedados decorados con mosaicos geométricos de una complejidad matemática que habría fascinado a cualquier estudioso de las ciencias exactas. La nueva esclava deberá ser instruida inmediatamente en las reglas fundamentales que gobiernan la vida dentro de estos muros, declaró Mustafa con voz profunda y autoritaria, dirigiéndose a Yasmina, la mujer encargada de supervisar la educación y el comportamiento de todas las concubinas del harén. Su educación previa, aunque pueda resultar impresionante para los estándares del mundo exterior, es completamente irrelevante aquí dentro. Lo que importa ahora es su capacidad para adaptarse a las expectativas específicas que nuestro señor, el sultán, tiene respecto a quienes tienen el privilegio de servir en su presencia. Yasmina, una mujer de mediana edad, cuya belleza marchita aún conservaba vestigios de la magnificencia que la había convertido en una de las favoritas del padre del sultán actual, asintió con la solemnidad apropiada para la ocasión. Sus manos,
adornadas con anillos de jade y perlas que testimoniaban su posición privilegiada dentro de la jerarquía del harén. Se movían con gestos estudiados mientras evaluaba con mirada experta a la joven que acababa de llegar. Había visto pasar por esos mismos corredores a cientos de mujeres a lo largo de sus 25 años de servicio en el palacio y había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para identificar rápidamente cuáles tendrían éxito en adaptarse a la vida palatina y cuáles sucumbirían ante las presiones psicológicas del cautiverio dorado que representaba el harén imperial. «Observo en sus ojos algo que no he visto en mucho tiempo», murmuró Yasmina en voz baja, dirigiéndose más a sí misma que a Mustafa. «Hay una chispa de inteligencia que va más allá de la simple astucia para sobrevivir. Esta joven ha sido educada, y no me refiero únicamente a las artes domésticas que se enseñan a las mujeres de buena familia. Hay algo más profundo en su mirada, como si hubiera pasado años estudiando materias que normalmente están reservadas para los hombres». La llegada al harén propiamente dicho marcó para Nadia el comienzo de una transformación que sería tanto física como psicológica. Las habitaciones destinadas a las concubinas del sultán constituían un mundo aparte dentro del ya aislado universo del palacio, decoradas con un lujo que superaba cualquier cosa que ella hubiera podido imaginar durante sus años de vida relativamente modesta como hija de un comerciante de especias. Los muros estaban revestidos con azulejos de cerámica pintados a mano que reproducían jardines paradisíacos poblados de aves exóticas, fuentes cristalinas y árboles frutales que parecían ofrecer sus frutos directamente a quienes contemplaran aquellas representaciones artísticas. Los suelos, cubiertos con alfombras persas de una calidad extraordinaria, amortiguaban cada paso y creaban una sensación de caminar sobre nubes de seda y lana finamente tejida. «Tu primera lección», comenzó Yasmina mientras guiaba a Nadia a través de una sucesión de habitaciones cada vez más suntuosas, «consiste en comprender que tu vida anterior ha terminado completamente. El nombre que llevabas, las relaciones que tenías, los sueños que abrigabas, incluso los recuerdos más preciados de tu infancia y tu juventud, todo eso pertenece ahora al pasado y debe ser gradualmente olvidado. Aquí eres únicamente lo que nuestro señor el sultán decida que seas, y tu valor se medirá exclusivamente por tu capacidad para proporcionarle placer, entretenimiento o cualquier forma de satisfacción que él considere apropiada». Nadia escuchaba estas palabras mientras sus ojos recorrían fascinados los detalles arquitectónicos que la rodeaban, desde las fuentes de mármol tallado que producían el murmullo constante del agua en movimiento hasta los jardines interiores donde crecían flores que ella nunca había visto antes, especies exóticas traídas desde tierras remotas para adornar exclusivamente los aposentos de las mujeres del sultán. Sin embargo, a pesar de la innegable belleza que la circundaba, una parte fundamental de su ser se resistía instintivamente a aceptar la transformación total que Yasmina describía con tanta naturalidad. ¿Y si una de nosotras encuentra dificultades para adaptarse a esta nueva forma de existir?, preguntó Nadia con cautela, midiendo cuidadosamente sus palabras para no parecer desafiante, pero tampoco completamente sumisa. ¿Existen alternativas para quienes no logran encontrar satisfacción en este tipo de vida? La sonrisa que apareció en el rostro de Yasmina fue simultáneamente compasiva y ligeramente amenazante, como la expresión de una madre que se dispone a explicar a su hija las realidades más duras del mundo adulto. «Querida niña», respondió con voz suave pero firme, «las únicas alternativas a la adaptación exitosa son la locura, la enfermedad o la muerte. He visto a mujeres de gran belleza y noble linaje destruirse completamente por negarse a aceptar su nueva realidad. He visto a otras encontrar en la sumisión completa
una forma peculiar de paz mental que las transforma en sombras vivientes de lo que fueron alguna vez. Y he visto a muy pocas, muy contadas excepciones lograr mantener algo de su esencia original mientras desarrollan las habilidades necesarias para no solo sobrevivir, sino prosperar en este ambiente. Y mientras continuaban su recorrido por las instalaciones del harén, Nadia fue presentada a algunas de las otras mujeres que compartirían su nuevo hogar. Había jóvenes de su misma edad que habían llegado al palacio procedentes de circunstancias similares a las suyas, vendidas por familias arruinadas o capturadas durante incursiones militares en territorios remotos. También había mujeres mayores que llevaban años sirviendo al sultán y habían desarrollado una forma particular de dignidad que les permitía mantener cierta autoridad moral a pesar de su condición legal de esclavas. Y estaban las veteranas del harén, mujeres que habían conocido incluso al padre del sultán actual y que se movían por aquellos espacios con la confianza de quienes comprenden perfectamente las reglas no escritas que gobiernan la supervivencia en la corte imperial. Aisha, dijo Yasmina presentando a Nadia ante una mujer de aproximadamente 30 años, cuya belleza exótica sugería orígenes nubios. Será tu compañera de habitación durante las primeras semanas. Ha estado aquí durante 5 años y puede enseñarte muchas cosas sobre las preferencias particulares de nuestro señor el sultán, así como sobre las maneras más efectivas de evitar conflictos innecesarios con las otras mujeres del harén. Aisha examinó a la recién llegada con una mezcla de curiosidad genuina y evaluación estratégica, como si estuviera calculando mentalmente las posibilidades de que aquella joven representara una competencia seria para ella en la lucha constante por obtener la atención y el favor del sultán. Es evidente que ha tenido una vida más cómoda que la mayoría de nosotras antes de llegar aquí, observó Aisha, notando la calidad de la tela de los vestidos de Nadia y la ausencia de cicatrices o marcas que indicaran trabajos físicos duros. Eso puede ser tanto una ventaja como una desventaja, dependiendo de qué tan rápidamente logre adaptarse a las realidades de nuestra situación actual. La primera noche de Nadia en el harén transcurrió en una vigilia casi completa, tumbada sobre cojines de seda que resultaban infinitamente más cómodos que cualquier superficie en la que hubiera dormido antes, pero completamente incapaz de conciliar el sueño debido al torbellino de pensamientos y emociones que se agitaba en su mente. A través de las ventanas enrejadas que daban a uno de los patios interiores del palacio, podía contemplar un fragmento del cielo nocturno donde brillaban las mismas constelaciones que había aprendido a identificar durante las largas noches de estudio junto a su padre. La visión de aquellas estrellas familiares le proporcionaba un extraño consuelo, como si representaran la única conexión tangible que le quedaba con la vida que había perdido para siempre esa misma mañana. ¿No puedes dormir?, le preguntó Aisha en un susurro, incorporándose ligeramente desde su propio lecho para observar a su nueva compañera de habitación. Es normal durante las primeras noches. Yo pasé casi 2 semanas sin poder cerrar los ojos durante más de unas pocas horas seguidas cuando llegué aquí. Estoy tratando de entender qué tipo de hombre es el sultán, respondió Nadia también en voz baja, consciente de que las conversaciones nocturnas entre las concubinas podían ser escuchadas y reportadas por sirvientas especializadas en recopilar información sobre las actitudes y comentarios de las mujeres del harén. Todo lo que me han dicho sobre él hasta ahora se contradice. Por un lado, es descrito como un gobernante justo y sabio que se preocupa genuinamente por el bienestar de sus súbditos. Por otro lado, mantiene un harén de cientos de mujeres tratadas como posesiones. Aisha guardó silencio durante varios minutos, como si estuviera considerando cuidadosamente qué información sería seguro compartir con alguien que acababa de llegar al palacio.
El sultán Khalid, dijo finalmente, es un hombre complejo que vive atrapado entre las expectativas tradicionales de su posición y sus propias inclinaciones personales, que a menudo difieren significativamente de lo que se espera de él. He tenido la oportunidad de estar en su presencia en múltiples ocasiones, y he observado que existe una diferencia notable entre el personaje público que debe representar ante su corte y el hombre privado que emerge cuando se encuentra relajado y sin la presión de mantener las apariencias políticas. Las semanas siguientes constituyeron para Nadia un período de aprendizaje intensivo sobre las complejidades sociales, políticas y emocionales que definían la vida dentro del harén imperial. Cada día comenzaba antes del amanecer con rituales de purificación y oración, seguidos por lecciones sobre etiqueta palatina, artes decorativas, música, danza y las múltiples formas sutiles de comunicación no verbal que las mujeres del harén habían desarrollado para intercambiar información sin ser detectadas por los vigilantes que monitoreaban constantemente sus actividades. También recibía instrucción sobre las preferencias gastronómicas del sultán, sus gustos en materia de perfumes y aceites aromáticos, las melodías musicales que más disfrutaba escuchar durante sus momentos de relajación y los temas de conversación que tendían a captar su interés cuando decidía honrar a alguna de sus concubinas con una audiencia privada. Sin embargo, lo que más fascinaba a Nadia era descubrir gradualmente que varias de las mujeres del harén poseían niveles de educación formal que desafiaban completamente las suposiciones convencionales sobre la ignorancia femenina. Había una joven llamada Fátima, que había memorizado completamente el Corán y podía recitar cualquier verso con perfecta precisión. Otra llamada Zahra, que dominaba 4 idiomas diferentes y servía ocasionalmente como intérprete cuando llegaban embajadores de tierras remotas. Y una mujer mayor llamada Khadija, que había estudiado medicina tradicional y actuaba como sanadora no oficial para las otras concubinas cuando enfrentaban problemas de salud menores que no requerían la intervención de los médicos oficiales del palacio. Durante las tardes, cuando el calor del día comenzaba a ceder y las sombras se alargaban por los patios de mármol, Nadia encontraba momentos preciosos para conversar más íntimamente con estas mujeres extraordinarias. Descubrió que Fátima, la joven que había memorizado el Corán, provenía de una familia de eruditos religiosos en Córdoba y había sido educada junto a sus hermanos varones, hasta que la muerte prematura de su padre había obligado a su madre a venderla para sobrevivir. Su conocimiento de las escrituras sagradas era tan profundo que a menudo las otras concubinas la consultaban cuando surgían disputas sobre interpretaciones teológicas o cuando necesitaban orientación espiritual durante momentos de desesperanza. La ironía, le confió Fátima una tarde mientras bordaban juntas en el jardín de los jazmines, es que aquí, en este lugar que muchos considerarían una prisión, he tenido más oportunidades de estudiar y profundizar en mi fe de las que jamás habría tenido como esposa de algún comerciante en mi ciudad natal. El sultán mantiene una biblioteca extraordinaria y ocasionalmente nos permite acceso a textos que raramente estarían disponibles para mujeres en el mundo exterior. Zahra, la intérprete políglota, tenía una historia igualmente fascinante. Hija de un diplomático bizantino que había servido como embajador en diversas cortes árabes, había acompañado a su padre en sus viajes desde pequeña, absorbiendo idiomas y culturas con la facilidad natural de una mente joven y curiosa. Cuando su padre fue ejecutado por traición, tras un cambio político en Constantinopla, ella había quedado varada en el Cairo sin protección familiar y había terminado en el harén después de que su belleza llamara la atención de los agentes del sultán durante un mercado de esclavos. Lo más extraño,
reflexionaba Sara mientras practicaba escritura árabe con Nadia en las tardes tranquilas. Es que mi educación cosmopolita, que debería haberme preparado para una vida de libertad e independencia, se ha convertido en mi cadena más efectiva. El sultán me valora precisamente porque puedo comunicarme con visitantes extranjeros y traducir documentos diplomáticos. Mi utilidad me mantiene aquí de manera más segura que cualquier belleza física. Khadija, la sanadora, era quizás la más enigmática de todas. Mujer de aproximadamente 40 años, había llegado al harén décadas atrás como parte del botín de una campaña militar en las montañas del Atlas. Su pueblo bereber tenía tradiciones milenarias de medicina herbal y conocimientos anatómicos transmitidos de madres a hijas, y ella había continuado practicando discretamente estos saberes dentro de los confines del palacio. Las mujeres, aquí enfrentamos dolencias que los médicos masculinos del sultán nunca pueden tratar adecuadamente, explicaba Khadija mientras preparaba una infusión de hierbas para una concubina que sufría de severos dolores menstruales. Ellos pueden examinar nuestros pulsos y observar nuestros síntomas desde la distancia que exige el protocolo, pero yo puedo tocar, examinar directamente y comprender problemas que sus conocimientos teóricos no pueden abordar. Me he convertido en indispensable para el bienestar físico de todas nosotras. A través de estas conversaciones, Nadia comenzó a comprender que el harén funcionaba como un microcosmos complejo donde las mujeres habían desarrollado sus propias redes de poder, conocimiento y solidaridad que existían paralelas y a menudo independientes de la autoridad masculina oficial. Había una economía interna basada en el intercambio de favores, información y servicios especializados. Había alianzas políticas sutiles entre mujeres que provenían de regiones similares o compartían intereses intelectuales. Había sistemas de educación informal donde las más instruidas enseñaban a las recién llegadas no solo las reglas de supervivencia palatina, sino también conocimientos académicos genuinos. Sin embargo, esta revelación también la llenaba de una melancolía profunda. Todas estas mujeres brillantes, capaces e instruidas, estaban utilizando sus talentos extraordinarios para hacer más tolerable una existencia fundamentalmente limitada. Sus conocimientos, que en circunstancias diferentes podrían haber beneficiado a sociedades enteras, estaban confinados a mejorar marginalmente las condiciones de vida dentro de una prisión dorada. Una noche, aproximadamente un mes después de su llegada, Nadia estaba sola en los jardines superiores del harén, un área elevada desde donde se podía contemplar el cielo nocturno sin obstrucciones significativas. Había logrado memorizar nuevamente las posiciones de las constelaciones que su padre le había enseñado, y encontraba consuelo en la familiaridad de esos patrones celestiales que permanecían constantes independientemente de las circunstancias terrenales que hubieran transformado tan dramáticamente su vida. Estaba recitando en voz baja los nombres árabes de las estrellas más brillantes cuando escuchó pasos aproximándose por el sendero de piedra que conducía a su ubicación. Esperaba ver a alguna de las otras concubinas que ocasionalmente buscaban soledad nocturna en los jardines, pero se sorprendió al descubrir que se trataba de una figura masculina vestida con ropajes simples que no correspondían a la vestimenta habitual de los eunucos o guardias que tenían acceso autorizado al harén. Su primer impulso fue retirarse inmediatamente y buscar protección, pero algo en la manera pausada y no amenazante como la figura se aproximaba, la hizo permanecer en su lugar, aunque en estado de alerta considerable. Cuando el hombre se acercó lo suficiente para que la luz de la luna revelara sus rasgos,
Nadia sintió que su corazón se aceleraba violentamente al reconocer las características faciales que había memorizado a partir de las descripciones detalladas que las otras concubinas le habían proporcionado durante las semanas anteriores. El sultán Khalid al-Mansur estaba de pie a unos pocos pasos de distancia, observándola con una expresión de curiosidad genuina que contrastaba marcadamente con la imagen de autoridad implacable que ella había imaginado basándose en las historias que había escuchado sobre él. Era más joven de lo que había anticipado, probablemente no mayor de 30 años, y su rostro mostraba signos de inteligencia y reflexión que sugerían una personalidad más compleja que la del tirano despótico que había temido encontrar. «No tengas miedo», dijo el sultán en voz baja, manteniendo la distancia respetuosa que había establecido inicialmente. «He venido aquí buscando soledad para reflexionar. No esperaba encontrar a alguien más disfrutando de la tranquilidad nocturna». Nadia se inclinó inmediatamente en la reverencia profunda que había aprendido. Era apropiada cuando se encontraba en presencia del gobernante, pero él hizo un gesto suave con la mano, indicándole que se incorporara. «Estabas recitando algo cuando llegué», continuó Khalid, y Nadia detectó en su voz un tono de interés genuino más que de interrogatorio autoritario. «Me pareció escuchar nombres de estrellas, pero en una pronunciación más precisa de la que generalmente escucho de mis cortesanos cuando discutimos asuntos de navegación o agricultura». «Mi señor», respondió Nadia, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «mi padre era comerciante de especias y me enseñó los nombres de las estrellas que utilizaba para orientarse durante sus viajes comerciales. Recitar esos nombres me proporciona consuelo cuando me siento nostálgica por mi vida anterior». El sultán permaneció en silencio durante varios momentos, aparentemente considerando su respuesta, y Nadia se preguntó si había cometido algún error al mencionar su vida anterior o al sugerir que sentía nostalgia por algo que no fuera su posición actual en el harén. «¿Sabes cuál es la historia detrás del nombre de Aldebarán?», preguntó finalmente Khalid, señalando hacia la estrella rojiza que brillaba prominentemente en la constelación de Tauro. Nadia sintió una emoción inmediata al darse cuenta de que el sultán no solo conocía los nombres técnicos de las estrellas, sino que aparentemente estaba genuinamente interesado en discutir astronomía con ella. Era la primera conversación intelectual real que había tenido la oportunidad de sostener desde su llegada al palacio. «Aldebarán significa el seguidor en árabe», respondió con creciente confianza, «porque sigue a las Pléyades a través del cielo nocturno. Los antiguos astrónomos persas la consideraban una de las 4 estrellas reales que gobernaban las estaciones y la asociaban con la primavera y la fertilidad de la tierra». «Exactamente», confirmó Khalid, y Nadia pudo detectar una nota de satisfacción en su voz. «Es refrescante encontrar a alguien que comprende que las estrellas tienen historias y significados más profundos que su simple utilidad para la navegación». Durante la hora siguiente mantuvieron una conversación extraordinaria que abarcó no solo astronomía, sino también matemáticas, geografía y filosofía. Nadia descubrió que el sultán poseía una educación formal impresionante que incluía estudios con algunos de los eruditos más respetados de Bagdad y Córdoba, y que su interés en el conocimiento académico era genuino y apasionado, no meramente ornamental o político. Khalid, por su parte, quedó asombrado al encontrar en una de sus concubinas a alguien capaz de discutir con sofisticación conceptos que raramente podía explorar con sus consejeros políticos o militares, quienes tendían a enfocar las conversaciones exclusivamente en asuntos prácticos de gobierno y administración. ¿Cómo es posible que una mujer haya adquirido tal amplitud de conocimientos?
preguntó finalmente, con curiosidad genuina más que con desaprobación. Mi padre creía que el conocimiento era el único tesoro que ningún ladrón podía robar y ningún comercio fallido podía perderse, explicó Nadia. Cuando yo era pequeña, él me enseñaba durante nuestros viajes comerciales y más tarde contrató tutores para que continuaran mi educación cuando estábamos en El Cairo. Nunca consideró que mi género fuera una barrera para el aprendizaje. Tu padre era un hombre sabio, comentó Khalid pensativamente. Aunque su sabiduría no fue suficiente para evitar las circunstancias que te trajeron aquí. Nadia sintió una punzada de dolor al recordar la desesperación en los ojos de su padre durante aquella transacción horrible en el mercado, pero respondió con voz controlada. Mi padre se enfrentó a decisiones imposibles. Los prestamistas amenazaban con matarlo si no pagaba sus deudas, y yo era lo único de valor que poseía. No lo culpo por elegir su supervivencia. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. El sultán la observó con una expresión que parecía mezclar respeto y algo que Nadia no pudo identificar completamente, pero que se asemejaba a la compasión. Es notable que puedas hablar con tal comprensión sobre algo tan traumático, dijo cuidadosamente. La amargura y el resentimiento son lujos emocionales que no puedo permitirme en mi situación actual, respondió Nadia con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma. Necesito toda mi energía mental para adaptarme y sobrevivir en este nuevo mundo. Khalid permaneció callado durante varios minutos, aparentemente absorbido en contemplar las estrellas que habían sido el tema inicial de su conversación. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta que reveló la dirección de sus pensamientos. ¿Qué opinas sobre el concepto de justicia en el contexto del poder absoluto? Era una pregunta profundamente filosófica y políticamente cargada, y Nadia reconoció que su respuesta podría tener implicaciones significativas para su futuro en el palacio. Sin embargo, decidió responder con la misma honestidad directa que había caracterizado su conversación hasta ese momento. Creo que el poder absoluto enfrenta a quienes lo poseen con una paradoja fundamental, respondió lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. La capacidad de imponer su voluntad sin restricciones puede crear la ilusión de que todas sus decisiones son justas simplemente porque tienen el poder de implementarlas. Pero la justicia verdadera requiere la humildad de reconocer cuando uno está equivocado y la disposición de cambiar curso cuando la evidencia lo demanda. Una perspectiva interesante, murmuró Khalid. ¿Y cómo aplicarías ese principio a las instituciones tradicionales como este harén? Nadia sintió que había llegado a un momento crucial en la conversación. La pregunta era obviamente una prueba, pero no podía determinar si el sultán esperaba que defendiera o criticara el sistema que actualmente la mantenía como su propiedad. Creo, dijo finalmente, que cualquier institución que trate a seres humanos inteligentes y capaces como posesiones decorativas representa un desperdicio de recursos humanos que eventualmente debilita a toda la sociedad. El sultán la miró directamente por primera vez durante toda la conversación, y Nadia pudo ver que sus palabras habían tenido un impacto significativo. Esa es una crítica bastante directa al sistema que me proporciona a ti como compañía, observó. Mi señor pidió mi opinión sobre justicia y poder, respondió Nadia sin retroceder. Sería deshonesto de mi parte modificar mis creencias para complacer a quien tiene poder sobre mi destino. Khalid permaneció inmóvil durante largos momentos, sus ojos estudiando el rostro de Nadia bajo la luz tenue de las antorchas. El silencio se extendía entre ellos como un abismo, cargado de implicaciones que ambos entendían perfectamente. Finalmente, el sultán se puso de pie y caminó hasta el borde de la terraza, contemplando las luces dispersas de El Cairo que parpadeaban en la distancia.
¿Sabes qué fue lo que me llamó la atención la primera noche que te escuché recitar esos tratados de astronomía? Preguntó sin volverse hacia ella. No, mi señor, respondió Nadia, manteniéndose en su posición sentada, pero siguiendo su figura con la mirada. No fue tu conocimiento, aunque es impresionante. Fue la pasión en tu voz cuando hablabas de las estrellas. Era la voz de alguien que había encontrado belleza y significado en algo que trasciende las limitaciones terrenales. Se giró para enfrentarla nuevamente. Esa misma pasión está presente cuando hablas de justicia. Nadia sintió un nudo formándose en su garganta, insegura de hacia dónde se dirigía aquella conversación. Mi padre siempre me enseñó que el conocimiento sin propósito es meramente decorativo. Me inculcó que debía buscar maneras de aplicar lo que aprendiera para mejorar el mundo, aunque fuera de forma modesta. Tu padre te educó como si fueras su hijo varón, observó Khalid con una sonrisa casi imperceptible. Eso requirió considerable coraje de su parte, y considerable sacrificio, añadió Nadia suavemente. Dedicó recursos escasos a mi educación cuando podría haber invertido ese dinero en expandir su negocio. Quizás si no lo hubiera hecho, no habríamos terminado en bancarrota. O quizás, sugirió el sultán acercándose nuevamente, esa educación es precisamente lo que te permitirá cambiar tu destino. Antes de que Nadia pudiera preguntarle qué quería decir, el sonido de pasos apresurados resonó desde el corredor que llevaba a la terraza. Un guardia apareció en la entrada, visiblemente agitado. Mi señor, el gran visir Hakim, solicita una audiencia inmediata. Dice que es un asunto de extrema urgencia relacionado con la seguridad del harén. Khalid intercambió una mirada significativa con Nadia antes de responder. Dile al gran visir que lo recibiré en mis aposentos privados en 1 hora. Pero mi señor, él insiste en que... 1 hora, repitió Khalid con un tono que no admitía discusión. El guardia se retiró apresuradamente. El sultán se volvió hacia Nadia con una expresión que había endurecido notablemente. Parece que nuestras conversaciones han atraído atención no deseada. El gran visir Hakim ha sido mi consejero durante 15 años, pero últimamente he notado que considera mis métodos poco convencionales de gobierno como problemáticos. ¿Mis conversaciones con usted representan un problema para su autoridad?, preguntó Nadia, aunque temía conocer la respuesta. En una corte donde las tradiciones se consideran sagradas e inmutables, cualquier desviación del protocolo establecido se ve como una amenaza potencial al orden. Khalid se acercó a ella y, para sorpresa de Nadia, extendió su mano para ayudarla a ponerse de pie. Pero hay algo que debes entender sobre mí, Nadia. He gobernado durante 8 años siguiendo las reglas que heredé de mi padre y su padre antes que él. He mantenido la paz, expandido nuestras rutas comerciales y protegido nuestras fronteras. Sin embargo, en todos estos años, nunca había encontrado a alguien que me desafiara intelectualmente de la manera que tú lo has hecho. Nadia aceptó su mano y se puso de pie, consciente de lo inapropiado de aquel gesto según las reglas del harén. Mi señor, no era mi intención crear problemas para su gobierno. Lo sé, respondió él, sorprendiéndola al no soltar inmediatamente su mano. Pero quizás es hora de que algunos problemas sean creados. Antes de que ella pudiera preguntar qué significaba aquello, Khalid continuó hablando con una intensidad que no había mostrado antes. Esta noche, cuando me pregunté qué pensabas sobre el poder y la justicia, no era una pregunta académica. Llevo meses cuestionando si las tradiciones que sigo ciegamente realmente sirven al bien mayor de mi pueblo o si simplemente perpetúan sistemas que benefician a unos pocos mientras restringen las posibilidades de muchos. Esas son reflexiones profundas para un soberano, comentó Nadia cuidadosamente. Son reflexiones peligrosas para un soberano, corrigió Khalid, especialmente cuando comienza a actuar sobre ellas. El sonido de más pasos interrumpió su conversación, pero esta vez no venían del corredor.
Desde las escaleras que conducían a los pisos inferiores del palacio, surgieron voces múltiples y el ruido metálico de armaduras. Khalid frunció el ceño y se dirigió rápidamente hacia el borde de la terraza para observar el patio central. «Hay demasiada actividad para esta hora de la noche», murmuró, y luego se volvió hacia Nadia con una expresión de urgencia. «Necesito que regreses al harén inmediatamente, pero antes debo decirte algo importante». «¿Qué sucede, mi señor?» «Sospecho que el gran visir ha decidido tomar medidas para proteger las tradiciones del sultanato». Khalid tomó ambas manos de Nadia entre las suyas, un gesto tan íntimo e inapropiado que ella sintió que todo su mundo se tambaleaba. «Existe la posibilidad de que intente venderte a comerciantes de esclavos externos para eliminarte como lo que él percibe como una influencia peligrosa». El corazón de Nadia se detuvo. «¿Venderme? No lo permitiré», declaró Khalid con una vehemencia que la sorprendió. «Pero necesito que confíes en mí y que estés preparada para seguir mis instrucciones sin cuestionarlas, sin importar lo inusuales que puedan parecer». Antes de que Nadia pudiera responder, una nueva voz resonó desde la entrada de la terraza. Era el gran visir Hakim, acompañado por 4 guardias armados. «Mi señor sultán», dijo Hakim con una reverencia que parecía más formal que respetuosa. «Lamento interrumpir su contemplación astronómica, pero hay asuntos urgentes que requieren su atención inmediata». Khalid soltó las manos de Nadia y se irguió en toda su estatura, adoptando la postura autoritaria que Nadia había visto solo ocasionalmente durante sus conversaciones nocturnas. «Gran visir, mis instrucciones fueron claras. Debías esperar en mis aposentos». «Las circunstancias han cambiado, mi señor». Hakim dirigió una mirada significativa hacia Nadia antes de continuar. «He recibido informes preocupantes sobre actividades inapropiadas que comprometen la dignidad de su posición y la estabilidad de su gobierno». «¿Qué actividades?», preguntó Khalid, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Sus consultas nocturnas con esta esclava han generado rumores entre la corte y el pueblo. Los nobles están comenzando a cuestionar si su juicio ha sido comprometido por influencias inadecuadas». Nadia observó el intercambio con creciente aprensión. Podía ver la tensión acumulándose en los hombros de Khalid y la determinación calculada en la expresión de Hakim. «Mis conversaciones privadas no son asunto de la corte», respondió Khalid fríamente. «Con todo respeto, mi señor, cuando esas conversaciones involucran dedicar horas cada noche a una esclava mientras desatiende sus deberes matrimoniales con sus esposas legítimas, se convierten en asunto de Estado». Hakim hizo una señal a los guardias, quienes se posicionaron estratégicamente alrededor de la terraza. «He tomado la libertad de organizar la transferencia de esta esclava a un mercader de confianza en Damasco. Los arreglos están completos y la caravana partirá antes del amanecer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadia sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies, pero más que su propio miedo, lo que la impactó fue la transformación que vio en el rostro de Khalid. La expresión contemplativa que había llegado a asociar con él se había endurecido hasta convertirse en algo que parecía tallado en piedra. «¿Cómo te atreves?», preguntó Khalid con una voz tan baja que era apenas audible, pero que llevaba más amenaza que si hubiera gritado. «¿Cómo te atreves a organizar la venta de mi propiedad sin mi consentimiento?» «Mi señor, actúo únicamente por el bien de su reino y su reputación», respondió Hakim, pero Nadia pudo detectar una nota de nerviosismo en su voz. «Esta situación se ha vuelto insostenible». «La única cosa que se ha vuelto insostenible», dijo Khalid avanzando hacia el gran visir, «es tu presunción de que tienes autoridad para tomar decisiones en mi nombre». «Mi señor», intervino uno de los guardias, «la caravana está esperando. Sería más sencillo si esto se resolviera rápidamente».
Khalid se volvió hacia el guardia con una expresión que hizo que el hombre retrocediera involuntariamente. ¿Me estás sugiriendo un curso de acción, soldado? No, mi señor, yo solo... Porque si estás sugiriendo que debo permitir que mi gran visir venda mi propiedad sin mi autorización para evitar complicaciones menores, entonces claramente no entiendes quién gobierna este sultanato. Nadia observó la escena desarrollándose con una mezcla de terror y fascinación. Había presenciado el lado intelectual y reflexivo de Khalid durante sus conversaciones, pero ahora estaba viendo el poder real que ejercía como soberano, y era formidable. «Gran visir Hakim», continuó Khalid con voz controlada pero amenazante, «tienes exactamente 1 minuto para explicarme por qué no debería considerarte culpable de traición por usurpar mi autoridad». «Mi señor», protestó Hakim, claramente alarmado por el giro que había tomado la situación. «Mis acciones fueron motivadas únicamente por lealtad a su reino. Esta esclava representa una distracción peligrosa que... ¿Una distracción de qué exactamente? De sus deberes como sultán, de sus responsabilidades hacia sus esposas legítimas, del respeto que debe mantener hacia las tradiciones sagradas que han gobernado este reino durante siglos». Khalid permaneció inmóvil durante varios segundos, que se sintieron como horas. Finalmente, se volvió hacia Nadia con una expresión que no pudo interpretar completamente. «Nadia», dijo tranquilamente, «¿qué piensas sobre las tradiciones que considera tan sagradas el gran visir?» La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Estar en el centro de una confrontación de poder entre el sultán y su visir era aterrador, pero que le pidieran su opinión en tal momento era surreal. «Mi señor», respondió cuidadosamente, «creo que las tradiciones valiosas son aquellas que promueven el bienestar y la justicia. Las tradiciones que existen simplemente porque siempre han existido, sin servir a esos propósitos superiores, quizás deberían ser examinadas críticamente». Hakim la fulminó con la mirada. «¿Ves, mi señor? Esta esclava está envenenando tu mente contra las bases fundamentales de nuestro gobierno». «Envenenando mi mente», repitió Khalid, con una sonrisa que no tenía nada de humor, «o desafiándome a pensar más profundamente sobre si nuestras tradiciones realmente sirven a nuestro pueblo». «Las tradiciones existen por buenas razones», exclamó Hakim. «Mantienen el orden, preservan la estabilidad, aseguran que el poder se ejerza apropiadamente. ¿Y tú decides cuáles tradiciones preservar y cuáles son las formas apropiadas de ejercer el poder?», preguntó Khalid. Su voz había adoptado un tono peligrosamente suave. «¿Esa es una tradición que yo desconocía?». El gran visir pareció darse cuenta de que había cometido un error serio. «Mi señor, yo nunca intentaría...». «Guardias», interrumpió Khalid súbitamente. «Arresten al gran visir Hakim por traición». El silencio que siguió fue absoluto. Los guardias se miraron entre ellos, claramente confundidos sobre a quién debían obedecer. Hakim palideció visiblemente. «Mi señor», protestó, «no puede arrestarme por proteger su reino. Puedo arrestarte por usurpar mi autoridad, tomar decisiones en mi nombre sin mi consentimiento y conspirar para vender mi propiedad sin mi conocimiento». Khalid se dirigió a los guardias. «¿Alguno de ustedes cuestiona mis órdenes?». Los guardias intercambiaron miradas nerviosas antes de que el más veterano respondiera. «No, mi señor. Sus órdenes son claras». «Excelente. Lleven al gran visir a las mazmorras del palacio. Será juzgado formalmente mañana». Mientras los guardias se acercaban a Hakim, quien parecía estar en shock, Khalid se volvió nuevamente hacia Nadia. «Ahora», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento, «necesitamos discutir tu situación». «¿Mi situación, mi señor?» «El gran visir tenía razón sobre una cosa. Tus conversaciones conmigo han atraído atención no deseada, pero estaba completamente equivocado sobre la solución.
Khalid hizo una pausa mientras los guardias escoltaban al protestante Hakim fuera de la terraza. La solución no es venderte para eliminar el problema. La solución es cambiar las reglas que hacen que nuestras conversaciones sean problemáticas. Nadia sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No entiendo, mi señor. Bueno, mañana, declaró Khalid con una determinación que era imposible de malinterpretar, convocaré al Consejo Real completo y anunciaré varios cambios importantes en las leyes de nuestro sultanato. ¿Qué tipo de cambios? Primero, declararé que la compra y venta de seres humanos queda prohibida en todos los territorios bajo mi control. Segundo, estableceré que todas las personas actualmente mantenidas como esclavas en el sultanato serán liberadas inmediatamente y tendrán la opción de permanecer como ciudadanos libres o partir con compensación apropiada. Nadia no podía creer lo que estaba escuchando. Mi señor, esos cambios causarán una revolución en la estructura social de nuestro reino, sí. Enfrentarán resistencia masiva de la nobleza que depende del trabajo esclavo para mantener sus riquezas. Posiblemente provoquen disturbios entre aquellos que han invertido fortunas en poseer esclavos. Khalid se acercó a ella con una sonrisa que era genuinamente cálida por primera vez esa noche. Pero también liberarán a miles de personas talentosas e inteligentes para que contribuyan a nuestra sociedad como ciudadanos plenos en lugar de propiedades. Los nobles nunca aceptarán tales cambios, murmuró Nadia, abrumada por las implicaciones de lo que él proponía. Probablemente no, concordó Khalid, pero no necesito que los acepten, solo necesito que los obedezcan. Y para aquellos que se nieguen, su expresión se endureció momentáneamente. Bueno, la traición del gran visir me ha recordado que a veces es necesario reemplazar a aquellos que no pueden adaptarse a nuevas realidades. ¿Por qué haría esto?, preguntó Nadia en voz baja. ¿Por qué arriesgaría su reino por ti?, completó Khalid la pregunta que ella no se atrevía a terminar. Porque nuestras conversaciones me han mostrado posibilidades que nunca había considerado. Me has demostrado que el poder puede usarse para elevar a las personas en lugar de simplemente controlarlas. Me has enseñado que la verdadera fortaleza viene de gobernar con justicia, no solo con fuerza. Nadia sintió lágrimas formándose en sus ojos, aunque no sabía si eran de gratitud, miedo o una emoción que no se atrevía a nombrar. Pero hay algo más que debo decirte, continuó Khalid, y su voz adoptó un tono que ella nunca había escuchado antes. Durante estas semanas de conversaciones he llegado a valorar tu compañía de una manera que va más allá de la estimulación intelectual. El corazón de Nadia comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Mi señor, te amo, Nadia, declaró simplemente, con una honestidad directa que la dejó sin aliento. Te amo por tu mente brillante, por tu coraje moral, por tu capacidad de encontrar esperanza y belleza incluso en circunstancias imposibles. Y porque te amo, no puedo permitir que permanezcas como mi esclava ni un día más. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por las mejillas de Nadia. ¿Qué está diciendo? Te estoy ofreciendo tu libertad completa e incondicional, respondió Khalid. Mañana serás liberada oficialmente de la esclavitud junto con todas las demás personas en tu situación. Pero también te estoy ofreciendo algo más, si estás dispuesta a considerarlo. ¿Qué? Te estoy pidiendo que te cases conmigo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores esa noche. Este estaba cargado no de tensión o miedo, sino de posibilidades que Nadia nunca se había atrevido a imaginar. Entiendo que esto es poco convencional, continuó Khalid, cuando ella no respondió inmediatamente. Un sultán casándose con una ex-esclava violará prácticamente todas las tradiciones matrimoniales de nuestro reino, pero si hemos establecido que las tradiciones deben servir a la justicia en lugar de lo contrario, sí,
susurró Nadia tan suavemente que apenas fue audible. ¿Sí?, repitió Khalid, como si no estuviera seguro de haber escuchado correctamente. Sí, dijo ella más fuerte, sonriendo a través de sus lágrimas. Sí, me casaré contigo. Khalid cerró la distancia entre ellos y tomó su rostro entre sus manos, con una ternura que contrastaba dramáticamente con la autoridad implacable que había mostrado con el gran visir. Entonces mañana no solo cambiaremos las leyes sobre la esclavitud, murmuró. También estableceremos un nuevo precedente para el matrimonio real. Los nobles aceptarán una sultana que fue comprada en el mercado por el precio de un caballo, preguntó Nadia, aunque su preocupación era atenuada por la alegría que sentía. Los nobles que permanezcan en mi corte después de mañana serán aquellos que puedan adaptarse a una nueva era, respondió Khalid firmemente, y tú no serás recordada como la mujer que fue comprada por un caballo. Serás recordada como la sultana que ayudó a abolir la esclavitud y estableció nuevas bases para la justicia en nuestro reino. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa mientras ellos permanecían en la terraza, planeando los cambios monumentales que implementarían en las próximas horas. Nadia pensó en su padre, preguntándose si alguna vez habría imaginado que la hija que se vio obligado a vender se convertiría en la fuerza impulsora detrás de reformas que cambiarían fundamentalmente su sociedad. ¿Qué pasará con mi padre?, preguntó súbitamente. Será uno de los primeros en beneficiarse de nuestras nuevas políticas, respondió Khalid. Estableceremos programas de apoyo para comerciantes que han enfrentado dificultades financieras y él tendrá un lugar de honor en nuestra corte como el hombre que educó a la futura sultana. Cuando el sol se alzó completamente sobre el Cairo esa mañana, iluminó no solo una nueva día, sino una nueva era. El Consejo Real se reunió en sesión extraordinaria, donde Khalid anunció los cambios que conmocionarían las bases del sultanato. Como había predicho, enfrentó resistencia masiva, pero también descubrió que tenía más apoyo del que había anticipado entre aquellos nobles que habían llegado a respetar su liderazgo justo y efectivo. 3 meses después, Khalid y Nadia se casaron en una ceremonia que fue presenciada no solo por la nobleza que había permanecido leal, sino también por cientos de ex-esclavos que ahora trabajaban como ciudadanos libres en todo el reino. La ceremonia se realizó bajo el cielo estrellado que Nadia tanto amaba, con el imam recitando versos sobre la igualdad de todas las almas ante Allah. Durante los años que siguieron, el sultanato se transformó en un reino próspero donde el comercio florecía no porque explotaba trabajo esclavo, sino porque había liberado el potencial de todos sus ciudadanos. Nadia estableció escuelas donde las mujeres podían recibir la misma educación que los hombres y trabajó incansablemente para implementar reformas que protegieran a los más vulnerables de la sociedad. La historia de la joven que fue vendida por un caballo y se convirtió en sultana se extendió por todo el mundo conocido, inspirando reformas similares en otros reinos y demostrando que el amor, cuando se combina con coraje moral y determinación, puede verdaderamente cambiar el curso de la historia. Y en las noches tranquilas, cuando sus deberes oficiales habían terminado, Khalid y Nadia aún subían a la terraza del palacio para contemplar las estrellas y discutir las maravillas del universo, recordando las conversaciones que habían plantado las semillas de una revolución que transformó no solo sus propias vidas, sino las de miles de personas que finalmente fueron libres de perseguir su propio destino bajo las mismas estrellas que habían presenciado el comienzo de su extraordinario amor.